Listo, Bueno, listo. listo, estamos grabandation. Richie, nuevamente gracias por estar en esta mañana de sábado del sistema educativo. Y pues nada, al inicio sí quisiera como que usted hiciera una introducción pequeña de usted, cuéntenos un poco de usted y ya le empiezo a hacer como preguntas importantes sobre su historia a través de la vida y del emprendimiento. Pero cuénteme un poquito como quién es usted, familia, hijos, edad, lo que quiera. Listo, listo. Pues nada, soy Ricardo Santana, tengo 35 años. eh, Por eso de lo de vengo la de barba una... ya no fue. No, no, ya no fue, ya no se pudo. Ya no se pudo, pero bueno, eso es de las cosas que ya no voy a obtener en esta vida. Eh, Tengo 35 años, tengo dos hijos, soy casado, estoy casado hace un poco más de 10 años, me casé muy, muy joven. Vengo de una familia casi que, por decirlo de alguna forma, cero emprendedora. Mi papá pensionado del acueducto, o sea, trabajó su vida en el acueducto en otra época donde la gente se pensionaba un poco más joven y pues afortunadamente ha podido disfrutar de su pensión. Y mi mamá ha sido ama de casa todo el tiempo, es la que pues ha estado corriendo, corrió y sigue corriendo conmigo y detrás de mí para muchas cosas. Soy publicista, he trabajado pues en áreas de trade marketing, de mercadeo, en la última temporada pues, pero pues digamos que he hecho mi proceso desde cargos súper operativos. Eh, Estoy, pues, como les decía, casado. Me casé y vivo o sea, siempre ha sido con la que fue mi novia desde que tuve novia. Wow, desde la Hasta, primera novia hasta acá ahorita. sí, sí, sí. Ha sido la persona que siempre, pues, desde que ha arrancado con toda, estaba ahí al lado, que es parte importante de lo que seguramente hablaremos ahora. El apoyo y la persona que está al lado de uno para poder emprender y hacer las cosas que uno quiere. Y bueno, dos hijos que al parecer van a ser más emprendedores que yo. Sí, firme ese Eh, Juaco. sí. Entonces, esa es otra de las razones que hace que estas cosas tengan sentido. Chévere, chévere, chévere. Oiga, Richard, hablando un poco como de esa historia familiar que me contó, pues yo creo que igual en el acueducto hay diferentes cargos y ahí está desde el presidente, el gerente grande, hasta el soldado raso, que es el que va y mira los medidores de cuánto pasó ese tema. En ¿Sí? términos como el tema financiero en su familia cuando ustedes eran jóvenes, cuando usted era joven pero sus papás eran pequeños también y estaban empezando, porque mucha gente cree que los emprendedores que tenemos éxito es porque nacimos como en familias, uno, emprendedoras, dos, en familias que tenían billete fácil, o sea, que ganaron muy buenos salarios y la tuvieron así fácil. Y en ese contexto suyo, cómo fue su infancia? ¿Cómo fue ese tema de crecimiento suyo del colegio, de la universidad? ¿Qué tan fácil o difícil o guerreado fue ese proceso de lograr usted sacar adelante un colegio y una universidad? Pues, a ver, mi papá, pues, como les decía, trabajó en el acueducto y el hombre tuvo, digamos que vivíamos bien, ¿sí? O sea, vivir bien en una familia estrato 3 en Colombia, en un barrio, digamos estrato 3 pues no tan popular, pero medianamente popular. O sea, era un barrio, pues, calle, pues, sí, tienda, plaza, entonces, parqueadero, entonces, esa clase de cosas que es lo normal en promedio de una familia colombiana. Sin lujos, ¿sí? Sin lujos y sin mayores, eh, pues como aspiraciones a cosas muy grandes, pero sin que nos faltara absolutamente nada. O sea, digamos que si algo aprendí de mi papá en parte y he tratado de imitarle es como esa organización que tuvo frente al dinero y a suplir las necesidades
o sea, lo primero era suplir necesidades primordiales, ¿sí? Claro. Mercado, servicios, colegio, o sea, eso nunca faltó en mi casa. Estudié en colegio de barrio hasta la primaria, pues en un colegio que quedaba como a 3 cuadras de mi casa. En una casa, esos colegios que están en casa. Sí, 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 tal cual, de las que armaban en una casa y fueron creciendo y en la misma casa ya eran 7, 8 pisos, hasta quinto, y ahí pasé al colegio que el acueducto tiene un colegio para hijos de empleados. Ok. Y ahí empezó un tema muy bacano en mi vida, y es que en ese colegio estudiaba el hijo como usted lo decía, el hijo del maestro, pues, de obra, y el hijo, en muchos casos, del ingeniero, del director. Digo, no todos, pues, porque habían ya el director que ganaba mucho billete, pues no lo iba a meter allá, Si me metí a otro colegio, ya. pero me mezclé todo el tiempo con gente de todos los estratos sociales, desde el colegio y el fútbol, pues que ahí es donde nos conocimos con usted, doctor. También me dio esa oportunidad de relacionarme pues con todos los tipos de estratos sociales. Después de salir del colegio y entré a estudiar en la Universidad Central, igual, Universidad Promedio de Colombia, ¿sí? No sé, La Sabana, Los Andes, digamos que yo estudié publicidad y ahí habían 3 universidades claves para eso: el Politécnico, la Tadeo y la Central. Ok. Y la Central, pues básicamente era la más económica de esas otras dos, de esas tres, ¿sí? Sin que fuera mala, pero pues, digamos hago el comentario es porque pues era el promedio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Estudié en la universidad de día como hasta segundo semestre y ahí dije, no, ya, o sea, a mí o sea, yo quiero hacer billete, ¿sí? O sea, yo no puedo Solo querer estudiar y salir ya. a algún lado y ir a decirle a mi papá, oiga, necesito 20.000 pesos, 30.000, ¿sí? En ese tiempo 20.000, hoy 20.000 ya no serían, No, un brinco. pero en ese tiempo salir, pues así fuera a salir con mi novia, bueno, lo que quisiera hacer, pues yo decía, no, 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 no puedo seguir, o sea, no puedo depender de mi papá, a pesar de que, como les decía, nunca faltó nada frente a eso. Eh, en todo ese proceso he estado, vendí en el colegio, vendí en la universidad lo que saliera, bueno, como siempre tratando de buscar como un ingreso adicional, y ya hasta segundo semestre estudié de día y ahí me pasé a la noche y empecé a trabajar en lo que saliera, ¿sí? En lo que saliera es que arranqué en bodega, en almacenes, arranqué como empacador en Carulla, Ajá. trabajando como de semana, bueno, ya después como toda la semana pasé por allá a manejar bodega en el Éxito, eh, descargando camiones, surtiendo, bueno, esa clase de De cosas, todo. estudiando publicidad, ¿no? Que eso ya Claro. era un toque ahí fuerte porque todos mis amigos, pues ¿Qué ninguno onda? trabajaba, ¿sí? Por un lado, y los que ya trabajaban pues en agencias de publicidad, entonces, o sea, Y algo asociado a eso. exacto. Y bueno, ahí arranqué como mi proceso laboral y académico. Oiga, Richard, en términos de, no, pues a usted de pronto no le pasó, pero a mucha gente de pronto sí le puede pasar. A usted de pronto el ego le jugó una mala parada cuando tuvo que tomar la decisión de ser empacador. O sea, como que uno dice, puta, un empacador es mal visto, qué oso que mis amigos me la monten. O usted definitivamente dijo, me vale huevo mientras haya billetes, yo hago lo que sea. Cómo fue ese momento de esa decisión para usted? O sea, es raro, ¿no? Porque puta, yo digo que usted es empacador, yo, qué crack. Y yo he hecho lo mismo, o sea, yo he bodegado en tiendas de ropa, yo vendí con Benedetti, mi primo, y mis amigos me decían, me iban a visitar a Unicentro, a People Place, y me hacían bullying, me decían, bacán, me trae unos tenis, trae 35, y esto mal parido, o sea, y era chistoso, pues yo ahí con la tienda de ropa vendiendo, y pues sí, hubo momentos en los que definitivamente a mí sí me pegaba, yo decía, puta, o sea, me dolía que mis amigos me la montaran, a veces me valía huevo, pero fue esa época también del mundial, entonces yo no pude ver ningún mundial de esos que fue como al mediodía,
porque estaba ahora trabajando. Entonces, no sé si a usted eso le pegó en el ego o algo así, porque muchas personas, digamos, no toman decisiones de salir a vender puerta a puerta o de salir a montar un emprendimiento precisamente porque implica que usted tenga un enfrentamiento muy fuerte con el ego y con el que dicen, ¿no? ¿Y cómo fue para usted ese proceso? Pues la verdad es que eso ha sido como una determinación para mí, el tema de trabajar, de conseguir billete, y eso ha sido muy fuerte en mi vida desde pequeño, pues desde que estaba en el colegio. Yo vendía cosas como desde sexto que pude como empezar ahí arranqueado, yo me acuerdo que en mi maleta casi que, eso no es de orgullo, pero casi que ni cuadernos llevaba, sino ya llevaba esa maleta llena de sándwich, papas, de todo, y unos tenis para jugar fútbol, porque eso Era sí es igualito. la clave. Y eso, digamos que uno todo el tiempo lucha contra eso. Siempre tuve la determinación de hacerlo y de buscar la mejor forma, pues, de buscar billete. Y hubo un momento en mi vida en el que eso sí empezó a jugar mucho en mi cabeza. Y era, yo estudiaba publicidad tercer semestre. eh, la gente pues que de mi círculo social en la universidad pues era un tipo de personas igual pues de 18, 20 años. Mi papá siempre me decía, no tiene que trabajar, o sea, fresco que yo le pago la universidad y pues en la casa está todo. Y yo decía, no, yo voy a seguir trabajando. Entonces pasé a hacer, pasé al éxito a surtir y a manejar bodega y eso. Y el horario de esa vaina era, yo tenía que entrar a las 5 de la mañana en el éxito en country. Y yo vivía en la Cali con 80 más o menos. Qué Eh, viaje, güey. Viaje o sea, yo me levantaba como 3:30 de la mañana, ¿sí? Me bañaba, salía y eso no había un alma en la calle, ¿sí? Y yo caminando, sí, o sea, siempre tengo ese recuerdo en mi cabeza y yo iba caminando hacia la calle 68, que era donde cogía el bus. Y yo todo ese camino yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo ¿por qué no estoy durmiendo en mi casa? Yo qué estoy haciendo, no me gano un peso porque pues me ganaba el mínimo, ¿sí? Claro. O sea, en ese transcurso sentía que eso no valía la pena, que no tenía un peso, que eso no, sí, o sea, todo el Tenía tiempo era sentido levantarse a esa hora y moler tanto por un mínimo. exacto, salir a las 12, dormir un rato y para la universidad, y llegaba a la universidad y veía a la gente ya en buenos cargos, en agencias, montados pues en carro, porque en la noche pues ya estudia gente pues que trabaja, ¿no? Pues, Claro. que normalmente de más edad y esas cosas. Y ahí en ese proceso sí decía como, ¿qué estoy haciendo? O sea, como que todos los días me levantaba y yo decía, esta vaina tiene que valer la pena para algo en algún momento. Y también tengo un recuerdo muy bacano y es que el bus pasaba por toda la séptima y pasaba por la séptima con 116. Ajá. Ahí al Donde están frente las quedan torres. los, exacto. Y yo me acuerdo, o sea, casi que eso era todas las mañanas. Todas las mañanas yo decía, qué chimba trabajar ahí. En un edificio de esos. Yo iba en el bus lleno de frío, sí, porque esos buses de antes, eso no era ni Y siquiera esa hora. Transmilenio. Y yo decía, ahí tengo, todas las mañanas pasaba y decía, ahí tengo que trabajar algún día. Y efectivamente, años después, estuve trabajando ahí mucho tiempo. Sí, 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 sí. Oiga, Richard, y bueno, entonces ese proceso, pues tuvo cargos de moler duro todo el tiempo. ¿Y en qué momento de su vida cambió ese tipo de cargos? O sea, ¿usted se graduó y empezó ya ahí sí a trabajar o antes de graduarse ya empezó a trabajar en cargos como más asociados a lo que usted hacía? No, yo trabajé, estuve en el éxito, ahí empecé como les decía, estuve como surtiendo, pues de la gente que surtía y en un momento en bodega, pero era de las pocas personas que tenía estos cargos y que además estudiaba, porque ese perfil, ¿sí? Normalmente no estudia, pues Claro, porque evidentemente no alcanza, ¿sí? O sea, con esa plata pagarse un semestre de 4 o 5 millones es muy difícil.
y la mayoría de mis compañeros pues tenían hijos. Yo en ese momento no tenía hijos, pero mis compañeros tenían hijos. Y aparte de todo eso, pues el día que pagaba se metían una borrachera Qué de, horror. de 3 días, y entonces pues peor, ahí plata no alcanzaba. Entonces digamos que era de las pocas personas que estudiaba estando en ese cargo. Claro. Entonces ahí empecé, de hecho con el éxito, yo estudiaba publicidad y empecé a hacerles artes, diseños de comunicación interna, que me puse a hablar con el gerente de la tienda y le dije, venga, yo le puedo hacer eso, ustedes mandan eso a Medellín y yo se lo puedo hacer acá. Bueno, en fin, al final me botó cosas, empecé a hacer cosas, y hubo una convocatoria para supervisor. El supervisor era el jefe de la tienda. Y me presenté, yo tenía 19 años. El promedio de gente que trabaja, ¿Qué aplicó? de la que yo iba a ser jefe era 30, 35 años. Y yo dije, bueno, voy para esa, me postulé a ver qué pasa. Fui a la entrevista, toda la cosa, y pasé. Sí, Wow. A los listo. 19. Con 19 años fui jefe de en Almacenes Éxito. Arranqué con Pomona y Ley, cuando existía Ley Ajá. y Pomona y Carulla. Entonces me dieron ruta para supervisar esos puntos de venta. eh, y ahí digamos que ese fue mi primer cargo como un poquito más administrativo, como un poquito más alto. Y ahí Pero hice seguía como, igual, mañanas, noches, mañanas, noches. sí, 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 un ¿Cuántos poquito años más, usted de carrera hizo mañanas, noches? ¿Toda la carrera o solamente un par de años? toda la carrera. O sea, usted Cinco años. desde muy pequeño supo lo que era dar la milla extra para lograr resultados diferentes. Porque pues, que algo que a mí me sorprende un montón de la gente es que dicen o trabajo o emprendo, ¿no? Saquemos un poco de lado la estudiada y hagamos de cuenta que ese horario de estudiar usted lo usaba para emprender. Y muchas personas no saben que tienen hasta 5 4 horas en las noches, así tengan hijos, para emprender. Entonces, digo, yo creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes y usted me dirá si eso fue o no, que le dejó esa trayectoria suya de haber trabajado desde muy pequeño y además estudiado y esos horarios. ¿Qué valores cree que le dieron como emprendedor y empresario que hoy esté aplicando y que le puedan servir a las personas? Como en esa trayectoria, ¿usted qué cree que le aportó haberle metido tanto, a 3 de la mañana para irse a ganar un mínimo? Mis respetos. Sí, sí, y ahí yo creo que sí, o sea, o sea, hay muchas cosas que uno, que esa experiencia le deja a uno para la vida, para lo que quiera hacer. Eh, un tema es eso, el esfuerzo, ¿sí? Y ver que posiblemente en el momento en el que está uno pasando por esa situación, puede ser que todo se vuelva muy, muy complejo y en la cabeza a uno no le quepa que va a ser para algo mejor a futuro, ¿sí? Y ahí Claro. puede que uno renuncie. Yo tuve muchas veces que quise renunciar a eso, o sea, muchas mañanas en las que dije, no, esto no vale la pena hacer esto. Eh, entonces, digamos que ahí uno se empieza a cuestionar mucho, pero ahí es donde uno va formando su carácter de hacia lo que quiere ir, ¿no? Por lo que quiere ir. Entonces, digamos que un tema es ese. Otro tema que para mí y que se lo recomendaría a todo el mundo, independiente de la situación económica, es que salgan a trabajar, ¿sí? Porque una cosa es lo que uno aprende en la universidad y otra cosa, pero o sea, mis amigos, mi relación, muchos de mis clientes hoy es gente que conocí en ese momento y gente que yo soy el más tímido de todos, ¿sí? O sea, yo puedo sentarme al lado de una persona y no hablarle, ¿sí? Así esté en un ascensor, pues, ¿sí? Y se bloquee y duremos 2 horas, no hablo. Eh, entonces, todas esas situaciones a esa edad me retaron a dejar esa timidez, ¿sí? A tratar de hacer algo, pues a moverme y esa acción creo que es lo más importante en cualquier proceso, o sea, ponerse en acción. Claro. eh, Porque muchas veces tenemos la idea, tenemos el producto, lo que sea que tengamos en la cabeza, pero al no ponerla en acción es muy difícil
pues saber qué va a pasar. Y el otro tema clave que yo creo que me dejó me dejó ese proceso en mi vida, es como el tratar de sobreponerme a la frustración, ¿sí? Porque mucho tiempo estuve así, digamos que frustrado con lo que estaba haciendo. O sea, como que decía, esta vaina no es, pues Tian, usted era amigo mío en esa época, ¿sí? Y usted vivía otra vida, ¿sí? Otra. Eh, sí, otra vida en esa época y muchos de mis amigos eran así y me decían, bueno, vamos tal día a salir a tal lado. Uy, no, yo al otro día entro a las 5 de la mañana, no puedo, me tengo que acostarme y aparte llegaba a las 10 de la noche, salía a las 10 de la noche de estudiar. Claro. Entonces digamos que son como esas cosas que yo le diría a cualquier persona que ahorita esté arrancando su vida laboral y profesional, trabaje en lo que sea, más allá del salario, es la experiencia que va a vivir trabajando. No para que se quede trabajando toda la vida como empleado, si es, pues eso ya va en cada quien, pero sí es la experiencia de trabajar que hace pues que el tema le cambie a uno la vida un montón. Total, total. Eso es muy cierto, Richie. Y yo, a mí me pasaba algo muy parecido con mi papá, y era que el man pues, también me da una mesada muy justa. Y yo también desde chiquito vendo muchas cosas. Y por eso era que en vacaciones y eso yo trabajé en tiendas de ropa, en campos de verano, como para poder también suplir eso. Pero sí, lo que usted dice es muy cierto y a mí me pasó lo mismo que a usted, pero porque mis amigos de Cajuyalí, de los campos de verano en los que yo trabajé, esos eran estrato 800.000. Sí. Entonces los parches de ellos no era ir a una tienda a echar pola el fin de semana o a un bar a bailar, sino, oiga, vamos a Cartagena. Entonces para mí era súper frustrante yo ver fotos de todos ellos en sus barcos de los papás en Cartagena y yo decía, qué frustrante es esta vaina y uno moliéndola en un bar hasta las 3 de la mañana, cerraba, sacar borrachos, hacer cierre y llevar el cierre en efectivo hasta las 4, 4 y media de la mañana donde trabajaba el jefe. Puta, eso era bravo, pero al final lo que usted dice es muy cierto, eso lo forma a uno un montón como persona y como emprendedor también para tomar diferentes decisiones en el largo plazo. Oiga, Richie, y metámonos un rato a hablar como del tema del emprendimiento. Bueno, usted emprendió desde que era chiquito y vendió y se buscó siempre su forma de ganar dinero adicional, pero ¿cuándo dejó de ser, cuándo empezó a reemplazar usted ese empleo o empezó a complementar el empleo con algo adicional basado en emprendimiento? ¿Cuál fue su primera como experiencia como emprendedor ya como con algo más grande? Pues yo creo que el primer salto que di en mi vida de emprendimiento fue, yo trabajaba en el Éxito y era súper, o sea, llegué a ser el supervisor, como les estaba diciendo. Me gradué de la universidad en ese momento y empecé a botarle corriente a una agencia de publicidad en ese momento, pues porque era publicista, entonces digamos que ese era como el objetivo. Me asocié con tres locos que estudiaron conmigo y montamos una agencia que se llamó, o que se llama más bien, se llama Santa Publicidad. Y Santa en parte es por mi apellido y Santa en parte es porque creíamos que podíamos santificar las marcas. Eh, y entonces en ese momento dije, antes de eso, pues yo lo que hablábamos, vendía cosas, en fin, bueno, hacía mil cosas, pero ese fue el primer salto que yo dije, voy con toda, renuncié a Almacenes Éxito y dije, me voy de cabeza a emprender mi agencia de publicidad. Arrancamos bueno, trabajando en la casa, con lo que a mí me salió en liquidación no, como 2 millones de pesos. Con eso me compré un computador y bueno, ahí como para vivir un par de días, aunque igual vivía con mis papás, entonces no había mucho problema. La única adversidad que tuve es que al mes de haber montado la agencia, mi novia me dice, estoy embarazada. Y ahí yo dije, no, o sea, Wow. sí, primero tenía en mi cabeza una posición o un ejemplo de papá que nunca le faltó nada para su familia, que pues mi papá. Entonces, lo primero que dije es, aquí no hay nada que hacer, o sea, esta Como vaina sea. no va a funcionar así
voy a buscar trabajo, otra vez. Y empecé, antes de contarle a mis papás y todo, aunque yo ya tenía 24 años, tampoco es que tuviera 15, pero pues fue como la locura en ese momento. Empecé a buscar trabajo, Tian, y le cuento que apliqué en Paselador, apliqué para los que venden tienda a tienda, apliqué para lo que había, ¿sí? Yo dije, lo único que yo necesito es empezar a trabajar, ahí vuelvo y levanto como lo hice en el éxito, pero tener un ingreso fijo, Que me porque, permita ayudar a mi mujer y a mi hijo. claro, viene un hijo. Entonces, bueno, ahí arranqué, entonces ahí se acabó, ahí se fue para el piso mi primer emprendimiento que había sido el primer emprendimiento en serio. La agencia siguió y yo intenté seguir con ellos un par o sea, intenté, no, seguí con ellos. Eh, de hecho, los clientes más grandes que tiene Santan hoy en día son clientes que yo conseguí siendo empleado, ¿sí? O sea, yo estando en la empleado, o sea, ahí conseguí trabajo, afortunadamente, pues no me tocó ese labor, me fui para Parmalat a trabajar en trade marketing como asistente de trade marketing y ahí empecé a conocer gente, entonces a la gente que yo iba conociendo, pues también en el almuerzo le iba echando el cuento, y oiga, yo tengo una agencia, y venga, ¿por qué no, usted no hace esto? Venga, lo contacto. Y los clientes grandes que tuvo Santa, o que tiene hoy en día, los conseguí yo hace 10 años, mientras trabajaba. Eh, entonces, ese fue mi primer como emprendimiento que lo abandoné y hoy creo, no, bueno, no sé si fue una buena o mala decisión, fue la decisión que tomé en ese momento. eh, y, y, y digamos que ahí se partió una parte, yo seguí con Santa muchos años, como 5 años, mientras esa agencia no daba un peso. Ya cuando empezó a facturar pues en forma empezó, sí, cuando empezó a dar plata, ahí ya nos sentamos y me dijeron, bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Se retira o se viene para acá? Pero pues no, pues ya ahora sí esto está dando, entonces, y en ese momento no tomé la decisión, seguí como empleado, porque digamos que me estaba yendo muy bien como empleado y seguí, y entonces salí de Santa, ahora tengo otra vez relaciones con ellos, pero salí de Santa en ese momento. Esa fue como mi primer emprendimiento. ¿Y qué tan Eh, difícil fue decir no a Santa y quedarse con el empleo? fue realmente en ese momento me ofrecieron un salario que yo nunca había pensado que me podía ganar y me dejé llevar por ese salario. Hoy digo que no, pues gracias a ese salario tengo muchas cosas hoy, ¿sí? O pude conseguir algunas cosas, pero si me pudiera devolver, hubiera preferido irme para Santa, ¿sí? Hay una vaina que Kiyosaki dice que a mí me gusta mucho y a mí me costó trabajo entenderla. Y es que los ricos no trabajan por plata, trabajan para crear activos. Marica, a mí me costó tanto entender eso, Richard. Y decía, ¿cómo así? Entonces, ¿de dónde come uno? O sea, entonces los ricos no comen. Yo veo que los ricos andan en carros, tienen yates, tienen baños, pero ¿cómo así que no trabajan por plata? Y más que un tema de decisiones o no, es un tema de mentalidad. Pues sí, obviamente uno necesita un flujo de caja para hacer las compras básicas de la casa, pero ese mensaje también me lo llevé yo cuando yo me pagaba un salario con PUM y llegué a decirles después en enero como no me puedo pagar nada. Uno no puede estar drenando al negocio con un buen salario. Si uno quiere un buen salario, él busca un buen empleo y ya está. Y ahí entendí en realidad que uno debe tener un ingreso que le permita cubrir, pero pensando que todo ese ingreso, o la mejor forma de uso de ese dinero es pensar en crear activos, ¿no? No pensar en ganar más dinero para gastar más, sino en pensar en ganar más dinero para empezar a crear activos. Entonces, cuando yo cambié esa mentalidad y de pronto fue parte de la decisión que usted tomó en ese momento, y es que nos entrenan es para eso, nos entrenan en el mundo y los papás y todos nos entrenan es para conseguir un buen salario, más no para crear activos. Entonces, entre más uno ve plata y ve posibilidades de generar ingresos lineales, uno dice, pues maravilloso, así me clave, pues yo estoy acá. Hoy en día los millennials pues han roto un poco ese paradigma y cada vez un millennial se mama y se larga.
y si le toca volverse a donde los papás, pues se devuelve con todo y esposa y hijos a donde los papás. Así es la gente hoy. Pero sí, eso es un buen aprendizaje ese que usted deja acá, Richard, y es, pues no me arrepiento y estoy agradecido por todo lo que conseguí con mis salarios, pero al final sí está muy, muy bien preguntarse y siempre es, ¿estoy trabajando por plata o estoy trabajando por crear un activo? Porque ahí, y lo que hablábamos del negocio ayer, algo muy importante de muchos modelos de negocio o de empezar a emprender, no es buscar un buen salario, sino buscar un buen activo. ¿Cómo esto se va a convertir en algún momento en un activo? Uno nunca sabe cómo y la información no la tiene, pero lo importante es sembrar esa semilla. Esto algún día va a ser un activo que me genere mucho billete. No, esto va a ser algo que me va a pagar un buen salario para yo darme un estilo de vida, que ahí es donde marca una gran diferencia y siento que ahí fue como la decisión fuerte que a usted le tocó tomar y es eso, como decidió fue un buen salario. Pero bueno, después de Santa publicidad, ¿sí era así? Sí, sí. ¿Qué vino? ¿Cuál fue el paso siguiente de Ricardo Santana como emprendedor y empleado? Porque usted siempre ha sido, hasta ahora, una persona que hacía las dos cosas. Pues después de Santa, entonces, bueno, ya me dediqué pues cuando ya, digamos que hice mi carrera en Parmalat, ahí también avancé un par de cargos y salté a Organización Corona, Colcerámica. Eh, y ahí digamos que hice una carrera pues que para mí hoy la veo y digo, fue una locura porque casi que cambié de cargo cada año y medio, cada 2 años dupliqué salario, cambié cargos y hoy digo, o sea, fue una locura eso y tuve mejor dicho, no tenía en mi cabeza una educación financiera para haber capitalizado esas oportunidades. Entonces, muchas de las cosas que en ese momento hubiera capitalizado y hubiera creado activos, hubiera hecho un montón de cosas porque el salario me lo permitía, no las hice. Y la gente que hoy esté ahí conectada o que esté arrancando, si está en ese proceso, que nota que esté en este momento aprendiendo de esto porque va a ser mucho más fácil el camino. Yo lo aprendí a las malas, pues a los golpes. Eh, entonces, digamos que pasé a Corona, ahí arranqué, ahí empezó todo el boom de Uber. Entonces, cuando empezó ese boom de Uber, dije, venga, mi carro yo lo uso para ir a la oficina, no vuelvo y ya. Llamé a un amigo y le dije, oiga, ¿usted qué está haciendo? No estoy haciendo nada, oiga, no quiere manejar mi carro y me paga un arriendo. Yo decía, un apartamento de 200 millones me pagan un arriendo de 800.000 pesos y mi carro cuesta 25 millones y si me paga 800.000 pesos está bien. Claro. Entonces el loco me dijo, listo, hagámosle. Eh, y le entregué mi carro. Le entregué mi carro, que fue una de las cosas difíciles también, aunque, pues que lo primero que yo hice cuando empecé a ganar alguito de billete fue comprarme un carro. Lo Pues terminó dando para un Uber. ya andaba con mi hijo, con mi esposa. En ese momento solo tenía un hijo y decir, voy a entregarlo y voy a volver a andar. Ahí empecé a andar en bicicleta, a irme en bicicleta a la oficina, que es otro tema. En ese tiempo nadie iba en bicicleta a ningún lado, entonces cuando yo llegaba en bicicleta la gente como, este man no tendrá para el bus o qué. Además tiene un buen cargo, ¿sí? Y además Que me no pasaba igual. la, la oficina quedaba en la 100 con 15 más o menos, 100 con 11. Y entonces la gente que medio se iba en bicicleta vivía en la 93, en la 80. ¿Sí? Me decían, ¿usted dónde vive? No, en la Cali con 80. Estoy metiendo 8 kilómetros en bicicleta de ida y 8 de vuelta. Y bueno, dejé el carro y empezó a funcionar el tema. Y en ese momento alcancé a tener 3 carros. O sea, con lo que empezó a llegar, me metí en otro carro, me metí en otro carro y tenía 3 carros en Uber trabajando. Eh, y esa vaina, pues digamos que me funcionó como 6 meses, un año, tal vez, más o menos. Y ahí empezamos con mi esposa ella también, digamos que empezó a meterse mucho en el cuento del ejercicio, de la nutrición, y empezamos a hacer una vaina chévere en ese tiempo, y era de sentarnos una noche en la semana a botarle ideas a una idea de negocio.
entre los dos. Y ahí empezamos a hablar de un restaurante de comida saludable. Y empezamos a botarle corriente, a mirar. Ella sabe mucho de nutrición, sabe mucho, cocina perfecto, entonces digamos que le gusta el tema y en ese momento pues digamos que se combinaron las cosas y empezamos a darle vueltas al tema. Casualmente un amigo acaba de montar un restaurante, entonces empezamos a decir, bueno, listo, empezamos a armar todo el modelo de negocio, y empezamos a llamar gente que sabía el tema, decir, oiga, tengo esta idea, ¿usted qué opina? Sí, digan, denme su opinión, nos empezaron a contar qué opinaban, bueno, malo, lo que fuera, y un loco de esos amigos nos dijo, venga, yo vengo, he visto, el tema de los food trucks muy fuerte en otros países, ¿sí? Esa vaina, ¿por qué no le dan una revisada? Y empezamos a mirarlo y nos pareció chévere el Buen tema, negocio. vernos, etcétera. Y vendí los 3 carros que tenía en Uber, nos compramos un camión, lo modificamos, montamos un restaurante se llama Siete Sabores, de comida saludable. Ahí aprendimos también un montón de ese negocio de los restaurantes. Contratamos un chef que es un man muy teso no solo como chef, sino como estructurar el modelo de un restaurante. El loco se vino casi que vivió en mi apartamento como un mes, eh, y nos ayudó a montar toda la historia. Montamos el camión, un camión muy grande. Digamos que hay varios errores en todo el proceso, pero compramos un camión muy grande, es una locura. Dentro del camión trabajaban 4 personas. Era un restaurante gigante. Gigante. Eh, y bueno, ahí arrancamos con ese tema, con una inversión, digamos que muy grande. Realmente, pues compramos camión, lo adecuamos, teníamos una nómina de 4 personas. Oiga, ¿ese camión eh, se compró en cash o tuvieron que utilizar deuda para comprarlo? no, hasta ese punto, lo que vendí Los carros. de los carros. Y aparte, cogimos, o sea, nosotros con mi esposa montamos el modelo de negocio y empezamos a hacer llamadas a gente que sabíamos que tenía billete. Y a uno de esos, bueno, los empezamos a invitar a comer, no sé qué, y a contarles la idea, ¿sí? Ya con los números y cuántos necesitábamos y todo. Y uno de esos nos cogió la idea y metió la mitad de la plata, ¿sí? Digo, listo, yo entro y aquí está la plata y arranquemos. Entonces, nos levantamos la mitad del capital así y la Echa, otra. cuánto fue ese envión o sea, cuánto estaban arriesgando usted, su esposa y el otro loco? Porque también es chévere hablar, si se puede, de billete para que la gente sepa como a qué nivel de riesgo se va uno como emprendedor en muchos casos. En ese caso, nos tocó más o menos cada uno 70 millones. Bien. Sí, yo sabía qué estaba haciendo y el loco confiaba en mí, ¿sí? Porque su negocio era otro diferente, ¿sí? Y el loco dijo, listo, si está usted, que es un tema clave también en todo este tema y es hacer su marca personal, ¿sí? Que la gente le crea a uno. Y básicamente por creerme a mí me dijo, listo, ahí está, tome la plata. Y arrancamos, ese fue como el inicial, pero hagan cuenta de 4 empleados con un salario mínimo, entonces estamos hablando casi de 7 millones mensuales en solo salarios, ¿sí? Más prestaciones, o Eh, sea, sumándole prestaciones, todo. y con todo. Entonces, arrancamos ese tema del camión, y ahí no sé qué pasa en el universo a veces, y el caso es que nada de lo que hicimos con el camión funciona. O sea, todo lo que podía salir mal, salió mal. Sí, todos ¿Sí? los contras. Esto es lo Sí, único que nos puede pasar. Pasó, 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 sí, pasó. tal cual. O sea, eso fue una locura eh, porque no, digamos, un tema puntual fuimos a una feria. En ese momento hacía un montón de ferias de camiones de comidas y eso. Fuimos a una feria donde había un amigo que tenemos en común, que es Ricardo, ¿Buitrago? Gago.
¿sí? Que tenía el de hamburguesas. Ajá, pícara. Exacto. Ese lo contacté, me dijo, sí, esto es una nota, venga, que hay una feria tal día, antes del camión, antes de comprarlo. Y nos fuimos con mi esposa y ese loco como a las 2 de la tarde ya no tenía más que vender. O sea, vendieron como 3.000 hamburguesas, una cosa así, o sea, una locura. Y ese día hablábamos y el man vea, no, que no, listo. Esa Pero misma hoy en feria, día pícara está, para que sepa, después de 3.000 hamburguesas. ese día, ese loco pues salió bien. Y ya entonces yo, listo, arranqué con el camión. Como a los 2 meses nos llamaron para la misma feria. Y llamé al loco, oiga, sí, yo voy a ir. Acuérdese que la vez pasada eso fue una locura, listo, compramos de todo. Llegamos y que no vendimos, no fue nadie. Güey. O sea, entre los camiones nos tocó regalarnos la comida porque nadie vendió nada. Y esa fue el día 1 de nuestro camión, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, no, hasta el chef que les cuento vive en Pereira. Le pagamos tiquete de Pereira a Bogotá y acompáñenos que es el primer evento. Eso va a ser una locura, no sé qué. Nada, Nada. y nada, nada. Listo. Y, a- y así, o sea, en ese fui mi rol de mesero. En ese momento cogí y empecé a ir a los otros stand a decirle, oiga, por ser emprendedor y nos les echaba un cuento ahí, entonces tiene tanto por ciento de descuento en nuestro camión, vaya y almuerce, bueno. Y fue de los camiones que más vendimos, pero no se vendió un carajo, ¿sí? Después de eso pasamos por varias así y de repente salió Agroexpo. Mentiras, la feria de las colonias en Corferias. Esa feria mueve 7.000 personas día. ¿Sí? Es la feria más grande que tiene Corferias. Averiguamos, revisamos, etcétera. Y el arriendo para estar en la feria costaba 15 millones. Y eran 8 días, sí, 8 días. Y dijimos, listo, nos levantamos 15 millones, volví a hablar con mi socio, le dije, venga, todo bien que esta vez sí la rompemos. 7,5, venga. Dije, esta vez sí la sacamos del estadio, ahí mejor dicho, 7.000 personas día, no le vamos a pegar a 7.000, que le peguemos a 70 al día, ya la sacamos del estadio, ¿sí? Bueno, arrancamos la vaina y un día antes de la feria, paro de camiones, paro nacional y en parte paro camionero. El stand más grande que tiene esa feria es el de ganado. No llegó ni una vaquita. Güey. O sea, al tercer día de la feria montaron un stand de gatos güey, y de conejos como para poner algo y esa vaina no fue nadie. Güey. Nosotros teníamos comida para atender 100, 200 personas al día. Güey. O sea, le metimos como 8 millones de pesos en solo comida. Eh, Más el arriendo, más la mayoría de restaurantes que iban patrocinados por alcaldías. Entonces, digamos, iba a un restaurante de, no sé, de Sutamarchán a vender longaniza y no sé qué. Entonces ellos no perdían en realidad, o sea, eso lo pagaba la La alcaldía. alcaldía. Nosotros sí perdimos todo. Güey. Lo único que pudimos hacer es que Corferias le daba unas invitaciones de cortesía, se las regalamos a todo el mundo y la gente, por lo menos amigos, iban allá y nos compraban alguito, Claro. pero ahí perdimos fácil 20 millones de pesos en 8 días, ¿sí? En esa feria. Más Ahí, los otros X que habían perdido en la anterior, más todos los meses de 4 salarios. tal Cuando no cual, había ferias, ¿dónde ponían el camión? ¿Cómo era eso? ahí en la 100 con 11 hay un parque detrás del World Trade Center. Sí. Ahí detrásito ahí nos turnábamos con otro camión que vendía sándwich. Entonces si nosotros íbamos como 2 días, ellos iban otros 2 días, ahí empezamos a vender, había cosas bonitas y es que a la gente le encantaban los platos, o sea, era una locura porque ningún camión vendía cosas similares y nos movíamos por esa zona. Y ahí quedó de alcalde Samuel Moreno, Samuel Moreno, Peñalosa, perdón, y ese loco es muy estricto con el espacio público. Entonces ya no nos dejó hacernos en ningún lado, ¿sí? En ningún lado nos podíamos hacer, es una locura, íbamos a ferias, eso no funcionaba, bueno, en fin,
manejé camión un poco de tiempo, aprendí a manejar camión. Clase 5 pase. Sí, 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 tal cual. Oiga, ¿cuándo llegó el momento en el que dijeron, puta, no más? Porque es que eso es un gran error de los emprendedores y digamos que además cuando son empleados que tienen flujo de caja para soportar deudas y deudas y deudas, pues es más fácil aún seguir y decir que se puede, pero así como pasó con PUM, imagino que también hubo un punto en el que ustedes tuvieron que tomar esa decisión y cuál cree que es ese momento en el que alguien debe decir como definitivamente hay que cerrar y no seguir y buscar otra alternativa. Yo creo que es el momento en el que ya las condiciones, o sea, cuando uno empieza a afectar otras áreas de la vida, ¿sí? O sea, yo creo que el ser emprendedor, más allá del billete, porque pues efectivamente a uno le tiene que gustar el billete pues para meterse a todas esas locuras, pero más allá de eso es buscar una vida y una calidad, una vida diferente, ¿sí? Ese ha sido mi objetivo todo el tiempo, ¿sí? A mi hijo mayor le encanta el fútbol, a mi hijo menor le encanta el baile, y yo quiero estar en todos los partidos y quiero estar en todas las presentaciones de baile, ¿sí? Quiero, no sé, hacer mercado con mi familia, quiero salir al parque con mis hijos, ¿sí? Eso como empleado es muy difícil. No quiere decir que como emprendedor sea fácil, porque Pero es más otro paradigma, ajustable. sí, pero digamos que entonces yo seguí insistiendo con eso hasta que ya empecé a ver que eso afectaba mi matrimonio, que empezó a afectar, mi esposa era socia mía en eso, entonces ya empezamos a tener problemas de pareja Por el por negocio. ¿sí? Y eso sí no tiene ningún sentido en la vida, ¿sí? O sea, eso sí lo tengo súper claro y es que hay cosas importantes en la vida y que no se pueden perder y hay otras cosas que van y vienen como la plata, ¿sí? Como los negocios, eso entra y sale, en una nos va bien, en otra mal y vuelve y se levanta, pero es diferente decir, me levanté sin juzgar a nadie ni a nada, pero me levanté de un mal negocio a me levanté de un divorcio. Y eso Claro. sí, digamos que no lo tenía en mi cabeza como algo previsto. Entonces, en el momento en que eso empezó a afectar, dije, ya, ¿sí? Paremos, empecemos a vender esta vaina como sea. Un camión que nos costó, solo el camión, como 70 millones, lo terminé vendiendo como en 30. Con toda Eh, la remodelación adentro. sí, claro, pero digamos que era un tema que también es aprendizaje y es, hay veces que uno tiene cargas que no lo dejan avanzar y uno por no querer perder 2, 3 pesos dice, sigue cargando eso y sigue cargando. Y yo dije, ¿saben qué? Ya pierdo esa plata, me libero de esta vaina, renuevo mi energía y me pongo en mi cabeza la idea de cómo pagar lo que quede viendo. En ese momento tenía una Captiva, una camioneta, entonces se la entregué a mi socio, le dije, vea, yo no le puedo dar plata, coja mi carro, Deja lo que y quiera. ya olvídese de este tema, ¿sí? Para no estar todo el tiempo que cómo hacemos, que no sé qué. Entonces, coja la camioneta, lo que sea, yo ya perdí y listo. Y yo vuelvo y arranco otra vez. Y vender el camión, lo vendí como en 30 millones de pesos. Bueno, eso fue otra historia que eso va para escribir un libro en la venta de ese camión. Y me liberé de esa historia y empecé a pagar. De hecho, hace 6 meses pagué la última cuota de De lo la que deuda quedé de ese debiendo negocio. de eso. Y eso fue hace casi 6 años, hace casi cinco Wow. años el camión. Y la pagué hace, no sé, como 6 meses tal vez. Oiga, Richard, después de ese efecto camión, tanto billete, peleas, ¿cómo es posible o qué había en su cabeza para volver a emprender? Porque imagino que después del camión fue Inspira. No, Inspira fue antes, perdón. Y Inspira Ah, ha estado todo el tiempo, ¿sí? o sea, Inspira ha sido un negocio que se ha mantenido constantemente creciendo o no creciendo, pero se ha mantenido. Se ha mantenido siempre generando ingresos, no grandes ingresos, pero siempre ha sido un ingreso constante.
Y ahí es donde toma valor todo este tema de esos ingresos pasivos, de cómo generar un sistema que vaya funcionando y que no requiera del tiempo de uno, que a veces uno dice, es que son 600.000 pesos, eso no me soluciona la vida. Claramente no, pero si yo llego a tener 10 de 600.000, me soluciona algo. Bueno, más Eh, 600.000 sin hacer nada es un billete. También, ¿sí? Así Sí, sean 300.000. Hay gente que trabaja 4, 8 horas a la semana, todos los días, por 900.000, que es un salario mínimo. Pues puta, sí, tal cual. 300.000 por no hacer nada, fantástico. A cien Eh, mil, sí, lo que lo sea, que sea. lo que sea. Entonces, bueno, Inspira es otro tema y que ha sobrevivido a todas mis crisis y que ha sido el que me ha dado la mano finalmente en todas las crisis de otros negocios que he emprendido. Pero digamos que en ese momento del camión le dije a mi esposa, no me deje hacer nada, ¿sí? No me deje emprender. Si yo llego una noche con una idea, dígame que no, ¿sí? O sea, mi Wow. esposa siempre ha estado ahí y siempre he contado con ella para eso. Y le dije, no me deje hacer nada, ¿sí? O sea, de verdad, Por se lo prometo, favor. ¿sí? Y así fue por como 1 o 2 años, que yo, Pero igual hoy, inspira también todos sus negocios. Yo me acuerdo que usted justo acababa de arrendar un local en la sí, 50 cerca de los militares y fue que empezó pandemia o algo pasó y usted dice, sí, hijo de puta, arrendé un local. Primero lo arrendó en galerías, fue un pedo, después se pasó aquí y le tocó hablar acá y fue otro pedo para poderse salir de galerías y pasarse a la 50. Y ella sí, pasó a sí. la 50 y creo que empezó pandemia, si no estoy mal. Yo arranqué Inspira en un local en la 72 con 11. Y ese fue otra historia ahí donde empezamos ahí, o sea, era el local, era los fines de semana con mi hijo que está por ahí conectado, volanteando. Él tenía 5 años tal vez y me ayudaba La a verga. volantear ahí sobre la 72, volantear, vender con mi esposa. Bueno, esa fue un tema bien bonito. Ahí vimos una oportunidad ahí de reducir costos y dijimos, no vamos a tener local y vamos a armar una red de distribución. Y empezamos a armar una red de distribución con gente que quería vender y que, digamos que veía una opción de una alta rentabilidad en una baja inversión fácil y con un muy buen producto. Y empezamos a darle y alcanzamos a tener 70, 80 distribuidores vendiendo nuestros perfumes. Ustedes lo que venden son esencias de olores de lociones, ¿cómo se llama eso? Importamos la fragancia, va inspirada en perfumes reconocidos como Invictus, Carolina Herrera, Lacoste, etcétera. Y nosotros traemos la fragancia y la armamos bajo nuestra marca, inspirada en esos productos, ¿sí? Eso tiene un 99% de similitud, o sea, alguien que se aplique, que solo se le aplique, no va a saber cuál es cuál, es Claro, exactamente cuál. Solamente que el costo sí es una locura, pues un perfume de 300.000 pesos yo lo vendo en 45.000. 40. Ajá. Exacto. Entonces armamos una red de distribución y empezamos a darle así con costos cero, porque mi producción era en mi casa, ¿sí? Yo distribuía, yo iba y llevaba, y el Venga, pero tema, paralelo a esto, usted era empleado también. sí. No, pues mi Y almuerzo tenía era, hijo. yo trabajaba en la 100 con 11, sí, tenía hijo, trabajaba en la 100 con 11 y en el almuerzo me iba hasta la 72, ¿sí? A revisar cómo iba la vaina, a pegarle una volanteadita ahí de 40 minutos y me iba para la oficina otra vez. Pero todo eso finalmente se vuelve, ¿no? Se vuelve un círculo muy bacano porque usted dice, tenía hijos, sí, entonces me iba con mi hijo a llevarlo a entrenar y los papás que estaban por ahí, oiga, venga, ¿y usted no le gustaría vender perfumes? Vea que yo tengo tal cosa, ¿da? A donde me movía, ¿sí? Entonces así creció la red de distribución, y empezamos pues a mover y ese negocio se ha mantenido con red de distribución. Hubo un momento en el que dijimos, vamos a montar local, que es ese que usted está diciendo, y nos metimos en galerías, en un local, no funcionó muy bien, entonces conseguimos otro local sobre la 72, sobre la 68, hacia el lado de Diver Plaza, que es de muy alto tráfico,
Y ahí fue el primer rollo porque los abogados de la inmobiliaria del centro comercial no nos querían dejar salir, nos cobraron multas, nos tocó meter abogado, en fin, nos fuimos al otro lado, duramos como 2 meses y arrancó la pandemia. Entonces, locales cerrados, no quisieron negociar arriendos. Al final nos tocó pagar otra vez una multa para podernos ir y cerramos local y seguimos con la red de distribución como la teníamos. Qué voltaje. Oiga, y viene ese momento crucial de su historia donde usted dice, voy a montar mi marca de asesorías o de consultoría en lo que yo sé y voy a renunciar. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en octubre del 2019. Sin saber que venía una pandemia A ver qué, en qué venía febrero, marzo. y tal cual. Y lo Yo, cogió una pandemia y pues a pesar de que son consultorías y cosas, visitar al cliente y eso, como que en plena pandemia las empresas redujeron presupuestos un montón porque no sabían qué iba a pasar. Y ese año de pandemia, Sentia, me imagino que Sentia, Inspira siguió manteniéndose con ventas constantemente, pues no muy altas, pero igual se seguían manteniendo. Y, ¿Y qué hizo usted para solventar esa pandemia cuando lo agarró, obviamente con liquidación y con todo, pero ¿cómo es esa situación hoy? O sea, ¿qué emocionalmente ha tenido que enfrentar usted con su familia, sus hijos, su esposa, una vez más y decir, o salimos de esta o salimos de esta, porque además ya no hay corona que nos subsidie X millones mensuales? ¿Cómo ha sido ese proceso como emprendedor? Puta, porque usted ha tenido unos totazos todo el tiempo, pero a pesar de eso, con su esposa siempre ha sido muy firmes para salir adelante. Como que hay en ustedes que los inspira literal como su marca a meterle y meterle y meterle y no echarse para atrás, pues ni por el perraco. pues, yo me retiro de Corona en octubre del 2019, después de, en junio, mi hijo que juega fútbol fue a un torneo en Portugal y me fui con él. Y allá vivimos como 15 días los dos, pues para arriba y para abajo. Y en ese proceso fue muy bonito porque yo siempre le he echado el cuento a ellos de tiene que ir por todo, por sus sueños, lo que no le guste no lo haga, váyase por realmente lo que lo apasiona, en fin. Y allá en una conversación me dijo, bueno, está bien, o sea, le creo y estamos acá por eso, pero ¿y su sueño qué? Usted quería era ser emprendedor y está siendo empleado, entonces, sí, y ahí eso fue contra la pared y yo dije, tiene razón, o sea, una cosa es enseñar con el discurso y una cosa es enseñar con el ejemplo. Y desde ese momento dije, o sea, tengo que ir por lo que yo quiero, ¿sí? Y hasta que y pienso, y ya esa sí es opinión personal, y es que parte de que no funcionaran ciertos emprendimientos era porque mi energía estaba dividida en trabajo, emprendo, y realmente siempre fui buen trabajador, entonces nunca iba a quedar mal en un lado por otra cosa. Y más allá de esa energía dividida, es que mentalmente sí tenía claro que si mi negocio no funcionaba, tenía el salario. Claro. Había un Eso barco era, en el que me podía escapar de la isla. eso era algo inevitable en mi cabeza, ¿sí? Eso siempre iba a estar ahí en mi cabeza. O sea, no pasó, tengo un buen salario, pide un crédito, Pago y resuelvo solvento. y ya, chao, no pasó. Entonces dije, no, o sea, eso no va a seguir pasando, ¿sí? O sea, si tengo esa idea, voy a quemar las naves y voy por lo que tengo que ir, ¿sí? Y en ese momento dije, voy a renunciar. Le dije a mi esposa, voy a renunciar, me dijo, hágale, ¿sí? En parte porque no me veía tan feliz en el empleo que tenía. Entonces me dijo, si es por estar más feliz y por todo, hagámosle que pues, yo te apoyo, vamos para adelante con eso y lo que haya que hacer lo hacemos. Salí y al otro día de renunciar ya estaba visitando gente, llamándolos, diciéndoles, contándoles, etcétera. Me empezaron a dar citas, bueno, digamos, y yo dije, de octubre a diciembre estoy seguro que no voy a cerrar ningún negocio, pero voy a hacer todos los contactos porque en ese tiempo del año ya casi ninguna empresa tiene presupuesto para invertir.
Entonces yo dije, en enero me empieza a totear todo. Y arranqué así, salí sin un peso de Corona, o sea, tenía como de vida, como un mes de vida en plata, o sea, no tenía más. Y arranqué, listo. Ya con la convicción de que o funciona, ¿sí? No hay otra opción, ¿sí? Ya no hay salario que me ayude, ya la cuota de Ya la quemó casa los barcos. sí, ya quemé todos los barcos y voy por eso. Entonces arranqué con esa vaina en enero empieza, en diciembre me acuerdo que llamé al vicepresidente de Corona y él hablamos, me dijo que cómo iba, que quería que nos viéramos, que no sé qué. Y yo le dije, sí, no, pues de una veamos. Y me dijo, pero ojo, ojo, él fue la primera persona que me dijo, en ese momento en Colombia nadie estaba hablando de eso. Ojo que viene esa pandemia y viene muy fuerte. Prepárese porque eso no va a ser un tema de 1 o 2 meses, ¿sí? Eso va a durar años. Y yo le dije a mi esposa, este man, que Se habla mierda, tampoco, o eso se sea, queda en sí China. va a pasar. Sí, eso tampoco es tan grave, esto es loco meterme miedo y no sé qué. Y lo dejé así, al mes nos contactamos y nos iba, y me dijo, veámonos tal día, ya como en marzo, pues, y el día que nos íbamos a ver fue que arrancó el simulacro de Bogotá. aislamiento. Entonces me dijo, no, pues no nos podemos ver, pero bueno, pues hágale. Y me va contando y no sé qué. Yo seguía haciendo mis cosas, empezaron a salir cosas efectivamente, pero cuando arrancó eso se paró. Y ahí empezó a jugar lo más importante, creo que para un emprendedor, y es el tema mental. ¿Sí? Eso para mí ha sido lo más difícil en todo este proceso. ¿Sí? Ni siquiera ha sido ir a vender, ¿sí? Yo he ido y he vendido y he facturado lo que ni siquiera en mi cabeza pensé que podía llegar a facturar en un año de pandemia. Pero el tema emocional ha sido demasiado fuerte. O sea, si alguien hoy está pensando en emprender y en dar ese salto, lo que le podría decir es prepárese emocionalmente, ¿sí? Yo La le iba a decir plata, eso, Richard, porque cuando yo quemé los barcos, yo venía de haberme leído fácilmente 80 libros, haber asistido a 10 seminarios. O sea, yo quemé los barcos porque aunque no sabía cómo, yo sabía que podía sobrevivir en la isla. Porque mi cabeza ya sabía que, como usted quemó el barco porque sabía que lo que ya solo había un destino y era éxito. No había otra opción. O sea, la lograba o la lograba. Y llegar a ese nivel de convicción exige haberse metido un montón de experiencia e información en la cabeza para poder tomar esa decisión. Eso me parece súper clave porque la gente cree que emprender y renunciar es, ay, ya renuncié. No, 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 hay que tener una mentalidad lista porque usted no sabe lo que se le viene. Y además, aparte de que se le viene lo del emprendimiento, se le viene lo que sigue en la vida, que es su familia, su mamá enferma de pronto, su tía muriéndose, un carro estrellado, que hay paro, o sea, que matan gente. Entonces usted no sabe cuántas emociones más, aparte de las suyas como emprendedor, se le van a venir encima. Y ahí eso es una vaina que sí o sí hay que estar preparado y me gusta que lo diga Richard porque le iba a hacer esa pregunta, no, precisamente. ese creo que es ese es el punto, creo que angular en todo en cualquier emprendimiento, y es la convicción y la preparación psicológica que uno pueda llegar a tener, ¿sí? Y a mí, o sea, yo siento hoy que debía haberme preparado más antes de dar el salto, no económicamente, no ahorrando, no, o sea, está bien eso, ¿sí? No quiero decir que no, pero lo más clave era psicológicamente, ¿sí? Porque he tenido en este año y medio, o sea, momentos de crisis emocionales que digo, o sea, ¿qué hice? ¿Sí? O sea, estaba bien, estaba tranquilo allá. ¿Qué fue lo que hice o sea, qué estaba pensando para salir? Pues porque he tenido momentos de, oiga, toca pagar la cuota, no hay con qué, ¿sí? Toca pagar, no hay servicio para los servicios, o sea, todo eso se volvió un caos en la cabeza y si uno no puede controlar la cabeza, porque las soluciones están, ¿sí? O sea, realmente todo tiene una solución y realmente el problema va a mantenerse, la diferencia está como uno lo afronte.
Si uno Total. lo afronta de la forma correcta, lo resuelve. Si no, se va a quedar ahí. Y ahí me he quedado por momentos, ¿sí? Claro. Entonces, hay momentos en los que estoy seguro que en mi casa ya no me quieren ni ver del Claro. caos que tengo en mi cabeza, ¿sí? Eh, y vuelvo y me levanto y otra vez hay mañanas que digo, o sea, no quiero ni levantarme, no quiero prender el celular, ¿no? ¿Sí? Y otra vez, pero digamos que siempre hay como una motivación y, y esa, o sea, siempre que la motivación sea más grande que los problemas, pues siempre va a haber una opción. Y mi motivación, pues tengo acá tres motivaciones, ¿sí? Que es mi esposa y mis dos hijos que, o sea, que no me pueden, o sea, no puedo dejar que, que se caiga esto, ¿sí? No puedo dejar. ¿Sí? Total, total. Mire, Richard, que eso que usted dice es muy cierto. A veces la gente no tiene hijos y a veces la gente no tiene esposa y a veces la gente saca que como no tienen hijos ni esposa por las cuales luchar, ya no hay razones poderosas. Pero yo siento que una de las razones más poderosas, pero uno lo oculta muchas veces, es uno mismo. Por ejemplo, a mí el reconocimiento que he obtenido en los últimos años de mi vida es algo que yo siempre he buscado y es lograr ser mejor que los demás, compitiendo conmigo mismo y escalar y crecer y crecer. Y después ese sueño de mío se convirtió en ser una fuente de inspiración. Y hoy por hoy yo trabajo es en eso. O sea, a mí me encanta ver cómo desde mi historia, desde mi perspectiva, yo pasé de ser un don nadie a empezar a mover masas de personas a ejecutar cambios en su vida. Y esa vaina es como más fuerte que cualquier cosa. Y pues ahorita incluso con coronavirus yo hacía en vivos, marica, vuelto verga. Yo decía, si no existiera esa razón más fuerte que yo me echaría a dormir. Y había días que ¿Eh? yo decía, yo le pegaba puños a la pared y decía, no quiero que me duela tanto el cuerpo, no porque no me doliera el cuerpo, sino porque quería trabajar. ¿Sí me entiende? Porque sabía que si frenaba un poquito el proceso, como que no iba a inspirar a más gente. Sí es bacano tener esas razones poderosas. Y a mí finalmente, Richard, para ya liberarlo, porque no me he dado cuenta, ya son las 11:40, hemos hablado un montón, pero la gente no se ha desconectado. Era como, cómo ha sido ese proceso suyo para sus hijos, o sea, Joaquín y cómo se llama, Oh, y Jacobo, ¿cómo siente usted que ha sido ese tema de llevarlo a volantear, de enfrentarlo con la vida? Porque claro, hay chinos que usted les dice, ven, mis sobrinos ninguno vende, porque les da pena, y yo ya los he ido formando, pero si no es por mí, que los pongo a hacer cosas difíciles, ellos no lo hacen. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso que usted, de su vida, en un impacto positivo para sus hijos? O sea, ¿cómo ve usted reflejado eso en ellos? Porque cuando estábamos reunidos ayer contándole el negocio, y usted me dice, no, es que estoy acá con mi hijo, que le encantan los negocios, y me muestra un chingón de 12 años, yo decía, wow, qué putería tener a alguien a los 12 así de preparado para emprender, y él era el que me decía, yo lo veía realmente interesado y decía, bueno, mira, miremos esto acá, qué vamos a vender, qué vamos a mover. Yo decía, qué chévere eso, pero ¿cómo ha sido ese proceso y ese impacto en ellos, ¿no? Porque también no es solamente financiar la casa, sino cómo usted ha logrado conectar valores y principios totalmente diferentes en un mundo totalmente diferente para ellos. O sea, porque usted tiene un ganado y un espacio gigante y sus hijos mentalmente han visto desde el ejemplo cómo se superan las pruebas duras. pues eso es bien, bien bonito y yo tengo, yo nací en una familia donde el papá está allá, ¿sí? Y es un loco perfecto, ¿sí? O sea, no le pasa nada, siempre está bien, siempre resuelve, siempre solventa, ¿sí? O sea, como que esa era mi visión de mi papá, o sea, ese loco está perfecto, o sea, no lo he visto correr porque lo deje el bus, ¿sí? Ese loco siempre está en punto, bañado, toda la cosa, ¿sí? Eh, y esa era mi visión de papá, ¿sí? Entonces lo primero que yo hice cuando empezaron a salir cosas mal era ocultar todo, ¿sí? Decir, no, o sea, todo está bien, ¿sí? Frescos, no pasa nada, así con la lágrima pues en el ojo, encerrado en el baño llorando, pero salía y no, fresco, todo bien. Yo tengo acá por las cosas de la vida, mi esposa ahora estudia psicología y ella se ha vuelto en casi que en la persona que me ha guiado emocionalmente, ¿sí? Y ella era la primera que me decía, ¿cuál es el problema? Deje que lo vean derrotado, ¿sí? O sea, la vida es así,
¿sí? Y eso va a pasar. Y eso a mí me ha costado y me cuesta un montón reconocerlo, ¿sí? Porque quiero que ellos estén en ese estado de todo está bien. Claro. Eh, y mi esposa es la que cada rato me coge y me estrella y me dice, hey, eso no es así, ¿sí? Deje que lo vean, ¿sí? O sea, la imagen, o sea, la gente se equivoca, la gente comete errores, deje que lo vean, derrotado y vuelto nada, deje que lo vean. Y a partir de eso, yo he dicho, bueno, o sea, trato siempre de escuchar a todo lo que me dice mi esposa y digo, bueno, sí, está bien, tengo que hacer eso en mi cabeza. Y eso ha hecho que ellos también lo vean diferente, ¿sí? Joaquín, que de hecho está conectado acá, Joaquín ha facturado en los últimos 2 meses más que mucha gente que conozco, ¿sí? Y ha vendido, vende accesorios, vamos a Unilago y compra cosas y las vende en otro lado. Ahora está con Hotmart vendiendo cursos. eh, eh, todo lo que pague en redes sociales lo está haciendo, ¿sí? O sea, ahorita ha retirado por Nequi más, como casi 10, 30, 40 mil pesos, casi que semanal, en cada cosa que se mete, llena encuestas, hace de todo para ir haciendo billete, no para, ni siquiera para gastárselo, sino para mirar en qué reinvierte y en qué hace cosas, ¿sí? Jacobo, que es más chiquitín, ese loco tiene una mente de empresario que, mejor dicho, no puede más, ¿sí? Entonces todo el tiempo se está inventando algo y si hacemos esto y algo que ha pasado por la situación económica por la que hemos visto es que antes yo tenía la capacidad de si querían algo ir y comprarlo. Ahora a Jacobo le encantan los superhéroes. Entonces, que quiero tal cosa. Bueno, toca ver qué nos inventamos para ¿Qué conseguir. vendemos? Sí. Entonces, él creó una marca de jugos. Entonces, yo le compro las pulpas y vende jugos. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Jacobo? Tiene 7. Marica, increíble, hay gente que tiene 20, 30, 40, 50 y no vende un brownie. Sí, tal cual. Entonces vende jugos. ¿Qué pasa con el loco? Que él sí tiene su objetivo y listo. Entonces quiere un juguete que sabe que le cuesta 40.000 pesos, entonces va a vender hasta lograr sus 40.000 y se vuelve a acordar del negocio otra vez cuando, ¿sí? Pero Cuando está necesita otro juguete. sí, exacto, sí. Tiene su objetivo claro y ya. Pero sí tienen claro en su cabeza que hay que moverse, ¿sí? Que hay que buscar las cosas. Joaquín es súper emprendedor, ese loco se ha leído todos los libros, pues no todos, pero la mayoría se ha leído eh, casi todos los que usted ha recomendado por redes sociales, Joaquín los Sí, tiene, sí, los ha leído, ¿sí? Eh, le encanta ese proceso de leer, entonces digamos que ellos venían haciendo homeschooling hace un par de años, entonces han estado siempre hacia una educación un poco diferente. eh, y todo eso ha hecho que yo personalmente diga que todo esto vale mucho la pena porque hay 2 personas que se están creando con una mentalidad brutal, ¿sí? O sea, una vaina que yo digo es una locura, ¿sí? O sea, la capacidad que tienen y aparte las limitaciones que yo tengo y con las que yo crecí y con las que yo he tratado de emprender, ellos ya no las tienen, ¿sí? Ellos ya no ven eso imposible. Ya cuando uno habla, no sé, para mí hablar en mi casa de comprarse, no, es que yo quiero no sé, un carro de 300 millones de pesos y lo quiero tener y me mentalizo y lo voy a tener, para mí era algo medio inalcanzable, para ellos no, ¿sí? Y no es por claro. la edad, es porque ellos dicen se puede, o sea, ¿sí? Si nos hacemos esto, si trabajamos en esto, si vendemos esto, lo logramos. Y ellos han sido parte de mi motivación ahora y de mi espejo, porque o sea, yo me caigo más fácil yo, ¿sí? Claro. Me derroto más fácil yo y ellos dicen, pero no, o sea, pues ¿Qué hubo? toca hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo otra vez. Y si ya nos levantamos una vez, pues volvemos y sí, nos caímos, volvemos y lo hacemos. Y así han ido evolucionando y hoy son casi que mis socios, pues. Chévere, chévere. Oiga, Richard, creo que ahí ya con esto cierro. Se me ocurre que podemos montar entre sus hijos y mis sobrinos un muy buen curso
de emprendimiento para niños digital, porque no hay nada más real que los resultados reales. Si usted ve cómo mis sobrinos juegan Cash Flow y es una vaina, una locura, cómo juegan Monopolio, es una vaina, una locura. El siguiente reto de ellos es que cuando nos volvamos a ver, juguemos una ronda completa de Monopolio para que entiendan lo difícil que es ser libre financieramente, porque ese juego es eterno y está hecho es para eso, para que la gente, si se aburren jugando 5 horas un juego que lo hace libre financieramente, imagínense cuando salgan a camellar, o sea, es gente que nunca va a saber ser libre financieramente. Entonces, pues eso es bacano, podemos hacer un curso bien interesante, incluso se me ocurre hacer un en vivo desde alguna red social suya en Instagram, como contando como cómo formar a tu hijo como un emprendedor, porque al final usted, Joaco, es un resultado real de un emprendedor nato que viene, ni siquiera es nato, de un emprendedor que ha visto desde el ejemplo cómo se crea un emprendimiento y cómo se hace, y los huevos que hay que tener para sacar un emprendimiento. Entonces me parece una chimba si sacamos ese en vivo de específicamente hablando de sus hijos, y que incluso esté Joaco ahí metido en el en vivo también. Usted sabe que me gusta hacerle preguntas difíciles a los chinos, y no, yo nunca le tengo miedo a preguntarle nada a Tomás, porque sé que el man está tan preparado que va a responder bien. Y tiene 7 años igual que Jacobo. Entonces, pues sí, me parece interesante eso, Richard. Ahorita a las 3 de la tarde, y Jaco, tú que estás ahí conectado, chévere para que nos vean cuál es el plan de acción para seguir con este negocio que acabamos de arrancar hace poco. Los que pues, no hacen parte de eso y quieren saber, escríbanme por interno. Es un proyecto muy bonito que arrancamos con un grupo de personas. Y nada, Richard, nos vemos ahorita a las 3 de la tarde. Qué chévere esta historia. Yo sé que cuando el canal de YouTube crezca, estas historias van a llegar a muchas más personas. Ahorita pues se conectarán 18, 20, 50 máximo, pero sé que esto va a ser una vaina muy masiva y muy grande, y llevaremos harto impacto. Y pues gracias por contar su historia ahí por encima, negro, porque sé que muchos pueden inspirarse literal en cada historia que hay en la vida, porque todos somos diferentes, nacimos en familias diferentes, y pues qué bueno también escuchar como usted la ha sacado y la ha sorteado en este momento. Entonces, nada, negro, gracias por eso, nos vemos ahora en la tarde, y no sé Vale. si quiere decir algo más. No, gracias a usted. Usted sabe que lo he buscado para que sea mi mentor, porque tengo mucho que aprenderle. Entonces, gracias por el espacio. Siempre contar la historia y darse cuenta uno de lo que ha hecho es bueno, porque a veces se da uno más palo de lo que es en realidad. Y bueno, no, así sean 10 o una persona que le haya servido el tema, vale la pena el tiempo. Así es, así es. Entonces, negro, gracias, lo reconozco por el proceso que ha llevado. Cuente conmigo para lo que hemos hablado. Se me ha pasado por el voleo que he tenido, pero Vale. créame que hay mucho por hacer, y incluso ayer hablé de PUM y eso con Andrea, mi novia, y créame que usted es de las primeras personas que realmente quiero tener en cuenta en el momento de esa devolución emocional, energética y financiera que me dieron a mí para poder salir adelante. Porque yo con eso no me voy a quedar, pero sí voy a ser muy selectivo a quién voy a empezar a devolverle en primera instancia. Bueno, negro, saludos en la casa. Gracias a todas las personas que se conectaron y se mantuvieron firmes por el tiempo. Nuri, Patricia, Lady, Joaco, su hijo, Carolina, Felipe, Danilo, Carol. Ojalá sigamos promoviendo este espacio. Ustedes miren que en el canal de Telegram, arriba en la parte de arriba les dejé el link para que inviten a otras personas y los hagan parte de este modelo, de este sistema educativo que venimos haciendo, que ha sido muy, muy bacano. Entonces, Richard, gracias, negro, por esa historia. Nos vemos ahorita a las 3 de la tarde para el plan de acción. Y Vale, saludos a Joaco, a Jacobo y a su mujer. listo. Chao, chao. Que estén Cuídense bien. mucho, papá. Chao.